Inicie, por favor. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Queremos darle la bienvenida a Magdalena como secretaria occidental en esta comisión. Queremos ofrecerle de inmediato la palabra también en la cuenta, dándole la bienvenida a la senadora Isabel Allende, al senador Alejandro García Huidobro, al senador Girardi, que se encuentra también presente en el inicio de esta sesión. Muy bien, presidenta. Se han recibido en la Secretaría las siguientes comunicaciones. Excusa del presidente y del vicepresidente ejecutivo de Codelco. También excusa del ministro de Minería y Energía, señor Juan Carlos Llové, y señala que asiste en su reemplazo el subsecretario de la cartera de Energía, señor Francisco Javier López. Un oficio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear del director ejecutivo, señor Jaime Sala, mediante el cual responde el oficio enviado por esta comisión, en el que se solicitaba información relacionada con la convocatoria nacional e internacional de litio del Ministerio de Minería. Enseguida, comunicación de los diputados señores Ilavaca y Jürgensen, mediante la cual solicitan a la presidenta de la comisión poner en tabla el proyecto de ley que regula biocombustibles sólidos, que se está en tabla para el día de hoy. Otro oficio del gobernador regional de Temuco, señor Luciano Rivas, quien hace presente la urgencia que reviste la discusión del proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos para todos los habitantes de la Araucanía. Y finalmente, del gerente de Estela-Copel, señor Patricio Molina, quien remite el documento denominado Impacto en Cooperativas Eléctricas de la Ley 21.249 y sus prórrogas, en el cual se aprecia la actual situación de endeudamiento de usuarios al 31 de octubre de 2021, una proyección de su deuda a diciembre de 2021, un análisis del impacto del convenio en las cuentas de electricidad a partir del 1 de enero de 2022 y su implicancia en las cooperativas eléctricas. Esto es todo cuanto hay en la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. Si le solicitamos a la Secretaría que pueda enviar copia a todos los integrantes de esta comisión del oficio de respuesta de la SECHEN, así como también de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que da cuenta de la situación que hoy día afecta a los deudores. ¿Les parece? Vamos también vamos a dirigir una respuesta a los diputados Ilavaca y Jürgensen, señalando que el proyecto ya se ha colocado en discusión por parte de esta comisión. Y frente al requerimiento del gobernador regional de la Araucanía, si les parece, a los miembros de la comisión, invitémonos como para la próxima sesión para que pueda presentar su opinión respecto de este proyecto, en plazo de allá de 10 minutos, junto al gobernador también de la región de los lagos, Patricio. Estamos sin el micrófono. No, una consulta. Nosotros tenemos postergada la reunión respecto. Quisiera saber para cuánto estima conveniente que vamos a tener esa reunión. Solicitamos a la Secretaría fuera que chequeara con los ejecutivos de NAMI cuando estaban en disposición de poder venir. Ellos se expulsaron la sesión pasada porque tenían reunión de directorio y convenimos en ese momento con los dirigentes de los sindicatos de hacerlo juntos para que pudieran escucharlos. De la misma forma que habíamos considerado que era importante hacer juntos en el día de hoy el proceso de escuchar a los dirigentes de Codelco Ventana con los ejecutivos. Lamentablemente en la cuenta se han excusado ejecutivos de Codelco. Así es que yo creo que esto es lamentablemente una constante que hemos... lamentablemente no solo en la Comisión de Minería, uno tendería a pensar si es que no tiene diálogo con otras comisiones en que esto nos estaría ocurriendo a nosotros, pero ayer concurrimos a la sesión conjunta de Minería y Economía porque se había comprometido la presencia de los ministros de Obras Públicas de Energía y no llegaron a la Comisión de Economía. Ahí también les pediríamos a ustedes que tienen más cercanía con el gobierno
el apoyo para que Total. los ministros concurran a las comisiones, pero vamos a reprogramar la de NAMI cuando tengamos a la vista la certeza de que van a estar los ejecutivos. Presidenta, lo que sucede es que en relación a la reunión de ayer, a mí me parece que es muy grave, que es muy grave, porque tenemos un problema social a las puertas. La pandemia sigue, tenemos una nueva variante, no sabemos sus consecuencias, va a tener costos lamentablemente para la economía y para el empleo, porque los países desarrollados están dando alertas que por lo menos en materia de turismo vamos a tener impactos dramáticos. De hecho, al Congreso del Futuro, nosotros habíamos decidido que más o menos 20% del Congreso del Futuro iba a ser presencial. Iban a venir, pero el día de el lunes de esta semana, producto de la nueva variante, nos dijeron que lo lamentaban mucho, que lo iban a hacer virtual porque no habían condiciones a nivel planetario para viajar. Entonces, yo creo que esto, esta persona viene con todas las normas de seguridad, de seguro, yo creo que para un turista es mucho más precario todavía, entonces yo creo que vamos a ver un impacto. Entonces, vamos a tener todavía una situación social, yo diría, bastante compleja. Y a mí, respeto y aprecio a ambos ministros, pero que no hayan venido, porque este es un tema social, aquí podemos tener consecuencias dramáticas. Este acuerdo que hicimos termina en diciembre, y por lo tanto yo quisiera que le mandaran una carta a la comisión antes. Tenemos problemas de señal con la sala 1. Vamos a esperar un momento, por favor. Gracias, gracias. Buenos días. Yo creo que hay un acuerdo de todos.
parece? Sí. Mandamos igual la como comisión de... Yo quisiera en la cuenta plantear una situación que conocí recientemente, le ocurre a una emprendedora, pequeña pyme, vecina de Domeico, la señora Mario Cayo Cubillos. Ella se dedica a prestar servicios de alimentación, tiene una posada, el ingreso de Domeico. Muchos de quienes recurren a sus servicios son empresas mineras, que les contratan la alimentación a sus trabajadores. Ella recibió una comunicación de parte de una empresa minera, que era la minera Loma Roja, que explota la mina Alcaparra. Esta empresa vende su mineral a Enami y a través de sus representantes le contrataron los servicios el primer semestre de este año. Lamentablemente, al día de hoy, esta minera Loma Roja mantiene una deuda. Quisiera que se solicitara un oficio a la Empresa Nacional de Minería. Informe respecto de si efectivamente esta empresa minera, Loma Roja, está dentro del registro. Sí, al menos manifestar la preocupación de esta comisión respecto de aquellas empresas que le venden a Enami, respecto de los compromisos que toman particularmente con pequeñas empresas locales. ¿Les parece? No es un tema de esta comisión, pero yo quiero manifestar mi completa solidaridad por el ataque que usted recibió en el día de ayer. Creo que es impresentable que un candidato presidencial levante ese tipo de acusaciones, no solamente contra usted, sino contra su familia, contra su papá. Y en su reemplazo se encuentra el subsecretario de Energía, Francisco Javier López. Queremos dar también la más cordial bienvenida a los dirigentes del sindicato Turnados de Codelco Ventanas. Estaba su presidente, lo alcanzamos a ver antes que esta señal intermitente con la que estamos se cayera, pero alcanzamos a ver en la pantalla al presidente, a don Juan Peña, al director también, al señor Carlos Castro, el señor Ricardo Palma, y el presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresas Contratistas, señor David Torreal. También la bienvenida al alcalde de la comuna de Padre Hurtado, a quien también vamos a escuchar en esta sesión, al señor Felipe. Se encuentra también en la sesión el diputado Harry Jürgensen, uno de los mocionantes de este proyecto de ley. Quiero ofrecer la palabra a la secretaria Magdalena para que pueda hacer una relación de este proyecto
proyecto de ley. A continuación le daremos la palabra al subsecretario Francisco López, que se encuentra también de manera remota en esta sección. En este momento no alcancé a ver la relación del proyecto. De verdad, no estoy conociendo. No se preocupe. Si les parece, entonces le pasamos la palabra de inmediato al subsecretario. Francisco. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, senadores, senadoras. Venimos hoy día a presentar a un proyecto de ley que ha sido aprobado por amplia mayoría, por unanimidad en las cámaras de Minería y Energía y Hacienda en la Cámara de Diputados, y también tuvo un amplio consenso en la discusión en la Cámara de Diputados. Este es un proyecto que surge de mociones parlamentarias transversales, en los cuales el liderazgo estuvo radicado en el diputado Jürgensen y el diputado Ilavaca, quienes, que si bien no son parte de la Comisión de Minería y Energía, tuvieron un trabajo intenso para poder apoyar y trabajar en esta iniciativa legal, y que es muy relevante dada la importancia que tiene la leña y los biocombustibles en general en nuestro país. Tengo una presentación que quisiera compartir. Para poder dar un poco de contexto de la relevancia que tiene el sector de biocombustibles y en particular la leña en nuestras familias, y la vinculación que esta tiene, que es bastante directa también con los niveles de contaminación y de emisiones que hay en el sur de nuestro país. Si uno tuviese que determinar cuál es el principal problema de contaminación que hoy día existe y aqueja en la zona sur de nuestro país, está precisamente vinculado a la utilización a la utilización o mala utilización de la leña, y particularmente de la leña húmeda. La contaminación atmosférica por M2.5 a nivel nacional está vinculada a sobre 3.600 muertes prematuras anuales. Y de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, en nuestro país, aproximadamente más de 10 millones de personas están expuestas a una concentración promedio anual que supera los límites establecidos en material particulado fino. Es por eso la relevancia que tiene hoy día poder discutir y avanzar en una regulación que permita que podamos contar con biocombustibles de buena calidad. Esta iniciativa está enmarcada en lo que, como señalaba anteriormente, y surge de una moción parlamentaria de distintos diputados y diputadas, pero tiene como propósito poder lograr que en nuestro país contemos con leña. La leña es un elemento que es fundamental, dado que más de 2 millones de viviendas en nuestro país utilizan leña, y cerca del más del 72% de las familias, desde Rancagua hacia el sur de nuestro país hasta Aysén, utilizan precisamente leña para poder calefaccionarse. Pero como señalaba anteriormente, la leña está íntimamente vinculada también a altos niveles de contaminación. Este es un ejercicio que realizamos al interior del Ministerio junto con el Ministerio de Medio Ambiente para poder determinar y poder establecer un indicador cómo es el índice de relevancia que tiene el problema de contaminación de MP2.5 en nuestro país. Y aquí podemos ver, si uno ve en el eje inferior de norte a sur y en el eje superior en el indicador, uno puede ver el nivel de relevancia de contaminación y puede determinar precisamente cuáles son las ciudades que hoy día están más contaminadas, y todas estas ciudades tienen como factor común la utilización de la leña, pero particularmente de la leña húmeda, de leña de mala calidad. El 85% de las emisiones de material particulado fino son y están vinculadas a la leña. Emiten anualmente más de 27.000 toneladas de material particulado fino en todas estas comunas que tienen actualmente PDA, y podemos ver acá en el gráfico de la izquierda cómo la leña está vinculada directamente al alto nivel de material particulado fino de MP2.5 por las distintas regiones. Pero si pudiésemos avanzar y pudiésemos contar con unos biocombustibles y un mercado de biocombustibles mucho más moderno, que permitiese la utilización de la leña por leña seca y de otro tipo de biocombustibles, podríamos hacernos cargo de a lo menos un 34% de las emisiones que esto conlleva, y con los beneficios tanto en salud o en productividad que esto también se refleja. Los problemas de contaminación, si bien han sido abordados por distintos planes, y aquí nuevamente hay que hacer un reconocimiento transversal de los distintos gobiernos, los avances que han tenido para poder abordar el tema de la contaminación local, es un tema que hoy día subsiste, y es un tema que es especialmente relevante en ciudades del sur de nuestro país. Podemos ver cómo este año, que si bien son cifras inferiores a la ahora lo escucho, sí. ¿Me escuchan?
No se puede hacer así. Yo lo escucho ahora, no sé si... Yo lo escucho. No sé si, Presidenta, ¿me escucha? Están conectando el audio en este momento. Espera un momento. Probando 1, 2, 3, prueba sonido. Alex, ¿escuchas? ¿Se escucha, Giglio? ¿Puede hacer una señal? Ahora sí, ahora van a escuchar. Sí, ahora nos escucha. Aquí lo escuchamos. Bueno, queremos pedirle las excusas a todos quienes nos acompañan en esta comisión. Han sido motivos absolutamente ajenos a nuestra voluntad. Los problemas de conectividad que hemos tenido, escuchábamos con mucha dificultad al subsecretario. Le solicitaríamos que pueda iniciar su presentación desde la primera lámina, porque no fue posible poder mantener la continuidad en la transmisión durante su presentación. Así es que les pedimos las disculpas del caso. Secretario. Muchas gracias, Presidenta. No tengo ningún problema, puede revisar, que es un tema que creemos que es de suma relevancia, son temas que ocurren y son externos a cualquier voluntad de los que estamos aquí, así que encantado de poder comenzar nuevamente. Especialmente poder conversar de los biocombustibles sólidos, que particularmente de la leña, que es el energético que es más profusamente utilizado, de lo más profusamente utilizado en nuestro país. Son más de 2 millones de familias las que hoy día utilizan leña para poder, principalmente para poder calefaccionarse y también para poder cocinar. Son el 30% de las viviendas en nuestro país utilizan precisamente leña, y más de un 70% de las familias que están ubicadas entre las regiones de O'Higgins y las regiones de Aysén utilizan precisamente leña como uno de sus energéticos principales.
Pero además, la leña está íntimamente vinculada a temas de contaminación atmosférica. Y si uno pudiese determinar cuál es el principal problema de contaminación que hoy día aqueja a las ciudades del centro-sur de nuestro país, están precisamente vinculadas a la leña, particularmente a la leña húmeda o leña de mala calidad. Y es ahí la relevancia de poder avanzar en una regulación que permita que la leña siga siendo utilizada, precisamente porque es uno de los energéticos principales que existe en nuestro país, pero poder avanzar en que tengamos también un biocombustible y leña particularmente de buena calidad y que también disminuya sus emisiones y que pueda utilizarse de una manera mucho más que se controlen las externalidades negativas que éstas tienen. Este es un proyecto de ley que nace de una moción parlamentaria transversal que fue liderada en la Cámara de Diputados por el diputado Harry Jurgensen y el diputado Marco Ilavaca, que si bien no son miembros permanentes de las comisiones de minería y energía, ambos tuvieron un liderazgo para poder poner el tema y poder también propiciar que esta fuese aprobada por unanimidad, tanto en la Comisión de Minería y Energía como en la Comisión de Hacienda y particularmente por amplia mayoría en el Senado. Y creemos que es un tema de suma relevancia por la componente que tiene vinculado a calidad de vida y ambiental, precisamente que comentamos anteriormente. Y quisiera darle un pequeño contexto también antes de entrar a precisar las particularidades que tiene el proyecto de ley. En nuestro país, y esto también surgió de las conversaciones con distintos expertos técnicos, la leña es el problema ambiental más urgente que hoy día tiene nuestro país. La contaminación atmosférica también de material particulado fino PM2.5 es responsable de más de 3.600 muertes prematuras anuales y de acuerdo a cifras del Ministerio de Medio Ambiente son más de 10 millones de personas que actualmente viven con promedios de concentración superiores al límite establecido de material particulado fino. En este ejercicio pueden ver, este es un ejercicio que realizamos en el Ministerio de Energía junto con el Ministerio de Medio Ambiente para poder determinar los niveles de contaminación de M2.5 que tienen distintas ciudades en nuestro país. En el eje inferior podemos ver de norte a sur y en el eje de la izquierda respecto del indicador de relevancia del problema. Y si uno en este indicador se refleja tanto la concentración de material particulado fino, número de habitantes, consumo de leña por metros cúbicos estéreo e intensidad energética de la leña, y podemos ver que este es un tema que es muy relevante, particularmente situado en las ciudades más bien del extremo sur y que tienen niveles de contaminación bastante sorprendentes, aun cuando es un tema que ha estado en discusión durante bastante tiempo. Pero para poder abordarlo, esto requiere que vayamos a uno de los problemas principales, que es particularmente la utilización de la leña húmeda. El 85% de las emisiones de MP2.5 son generadas precisamente por la leña en nuestro país, y son más de 27.000 toneladas al año de material particulado fino en las comunas con PDA en las cuales estas se emiten. Y si uno determinase y pudiese avanzar en una regulación que permitiera tener un biocombustible de mejor calidad, leña seca, si solamente se utilizara leña seca, estas emisiones las podríamos aumentar en a lo menos un tercio. Es ahí la importancia que tiene poder avanzar en una regulación que permita utilizar la leña, dada la relevancia que tiene en términos económicos y sociales para la familia, pero que esta sea también una leña, un biocombustible o leña de manera más general de buena calidad. Y es importante precisar que hoy día el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no cuentan con competencias para poder avanzar en términos de regulación. Y es ahí la importancia de poder avanzar una normativa de este tipo. Y si bien durante los últimos años, y esto es fruto del trabajo transversal de los distintos gobiernos que han existido en nuestro país en el último tiempo, hemos logrado disminuir los niveles de contaminación local, estas persisten. Y podemos ver que en las ciudades, en este caso Temuco, Padre Las Casas, Osorno y Coyhaique, las alertas ambientales y las preemergencias se mantienen y superan largamente muchas de las normas primarias. Aun cuando en algunas ciudades, como por ejemplo Coyhaique, la disminución de las emisiones en comparación al año 2020 son reales, es un tema que es latente y debemos tomar medidas más directas y rápidas para poder hacernos cargo de esto, que es el principal problema de contaminación. Es sabido también, y lo hemos discutido probablemente en otras comisiones también, que algunas de las ciudades más contaminadas, precisamente por el factor de utilización de leña húmeda, están en el centro-sur de nuestro país, lo que nuevamente pone en el tapete y el relieve la importancia de avanzar en esta regulación. Y aquí hay un dato que es tremendamente relevante. Existe una relación directa entre la contaminación y la humedad que tiene la leña. Cuando uno utiliza leña con un máximo de un 25% de humedad, que es el porcentaje que a nivel técnico se utiliza para poder determinar cuando una leña es seca, versus una que tiene un 5% nada más de humedad, un 30% de humedad, los niveles de emisiones y la contaminación aumenta exponencialmente en 5 veces. Es ahí la relevancia, y esto podemos ver cómo va creciendo
a medida que hay mayor humedad de las leñas de los biocombustibles. Y para mayor abundamiento sigue provocándose, existen también efectos nocivos para la salud en términos de admisiones hospitalarias, mortalidad prematura y distintos tipos de enfermedades también que están vinculadas justamente a la utilización de material particulado, a la exposición a material particulado fino. Existe también, y para poder contar un poco de dónde surge también este proyecto de ley, que si bien es una moción parlamentaria, fue trabajada en conjunto también con distintos organismos técnicos, con el Ministerio de Energía, existe un consenso bastante amplio de la necesidad de avanzar y de regular la leña y en general de la calidad de la leña y los biocombustibles. Es así como en los últimos años se han realizado distintos talleres en 8 regiones con más de 600 participantes, con participantes de la sociedad civil, la academia, instituciones públicas y privadas, que han permitido tener un diagnóstico claro respecto de cómo se debe abordar la regulación de los biocombustibles. Y ahí es donde se estructura en 3 pilares fundamentales: en fiscalización, estándares de calidad y registros y de distintos requisitos, y de la urgencia que tiene también avanzar en esta materia. En cada una de estas temáticas el proyecto de ley también tiene un correlato y está bastante, y es bastante congruente justamente con estos consensos que hoy día existen ampliamente. Que exista mayor coordinación y gradualidad, que existan multas adecuadas, que hay un proceso de certificación. Si bien hay un proceso de certificación que en algún instante más lo voy a señalar, que lo realizaban unas fundaciones privadas, este fue tomado por problemas económicos de poder continuar esta fundación por el Ministerio de Energía a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que ha permitido también hacer un reconocimiento a los distintos productores de leña seca y poder avanzar también en distintos planes de manejo, y algo que es fundamental también en el acompañamiento principalmente de los micro y pequeños productores, para que puedan también a través de la gradualidad poder ajustarse también a los estándares de calidad que se establecen en el proyecto de ley. La leña debe ser visto como una mirada multidimensional, no solamente como una mirada regulatoria, como es el proyecto de ley, que es muy relevante, sino que además tiene una componente ambiental, que lo comentaba hace algunos instantes, que es crucial. Una componente económica, dado que hay muchas familias, principalmente en esta zona, que utilizan la leña o prefieren la leña por motivos económicos, porque es el energético que es económicamente más conveniente. Pero además el proyecto de ley y la mirada que se le ha dado también durante este trabajo, una mirada mucho más amplia, que incorpora, por ejemplo, la componente cultural. Pensar que hay ciertas zonas en que familias viven de la recolección, o los pueblos originarios tienen una vinculación también, una relación con la leña que es particular, que queda recogida. Y también la temática laboral, dadas las cientos de familias que hoy día también viven y que subsisten principalmente a la utilización de la leña. Por eso que la forma de abordar este proyecto de ley es a través de una regulación del mercado de los biocombustibles sólidos, pero también a través de iniciativas que impulsen la utilización de combustible y equipos y edificaciones que sean mucho más eficientes, habilitar distintas alternativas de calefacción. Una es la leña, en este caso leña seca, pellet o briqueta, pero también electrificar de mayor manera nuestras ciudades, en otros espacios también la utilización de otro tipo de energéticos también que pueden ser calefacción distrital u otras tantas más. Educación e información oportuna, que también es parte crucial de esta iniciativa, y la coordinación entre los distintos ministerios, que es fundamental para poder dilucidar las responsabilidades que cada una de las distintas instituciones tiene. De aquí no quiero quedarme mucho, pero también distintos programas que se impulsan, como son el programa Leña Más Seca, el sello calidad de leña, los biomasas, las certificaciones de los equipos de edificaciones, proyectos que tenemos actualmente en desarrollo de energía digital, por el piloto de calefacción eléctrica, la tarifa especial eléctrica de calefacción, que permite hoy día que cerca de 90 familias de 90 comunas del sur de nuestro país puedan utilizar electricidad a un precio más conveniente para poder cambiarse de la leña u otro tipo energético a la electricidad. Y en definitiva, una serie de trabajos que se han realizado durante el último tiempo. Este proyecto de ley surge y fue aprobado en la Cámara de Diputados a través de un consenso ciudadano y político sobre la urgencia de avanzar en esta regulación. Ahí están los autores de esta iniciativa que comentábamos anteriormente. Y como decía, este proyecto se aprobó por unanimidad en las comisiones de Minería y Energía y de Hacienda. Y la diferencia principal que hubo, o los votos que hubo de diferencia en la sala, fueron precisamente respecto de la gradualidad, de cómo se implementaba o no, porque había algunos parlamentarios que postulaban que debe ser una gradualidad más corta. Pero esa fue la diferencia en lo que se refiere a la decisión de fondo. Hubo un amplio consenso durante toda la discusión. Y el contenido de la moción parlamentaria establece que se regulará la leña en lugar de prohibirla. Recordemos que hubo iniciativas en el pasado que buscaban prohibirla,
Personalmente creo que no es una buena medida, es una medida que va contra lo que necesitamos como país. Necesitamos poder, la leña energético, que es muy relevante en nuestro país, y debemos avanzar a tener una mejor calidad de esta. La declarar también como combustible para que podamos también avanzar en una mejor calidad y una estándar que sea más alto. Requisitos para la comercialización. Otras iniciativas en años anteriores buscaban regular más bien al usuario final, al consumidor. Nosotros creemos que el apoyo y el impulso de estar en el pequeño productor, para que así los biocombustibles que se comercializan, la leña que se comercialice, sea de buena calidad. Contemplar también la certificación para los productores de leña, hacerle un reconocimiento a los pequeños productores y distintos productores de leña que comercialicen también leña de buena calidad, avanzar en términos de métrica y incorporamos algunas indicaciones como son, por ejemplo, atribuciones a la SEC. Ampliamos la atribución que, si bien estaba radicada inicialmente en la leña, se amplió a los biocombustibles en general, y también se establece una gradualidad y un plan de modernización y acompañamiento a los distintos productores. Aquí lo que se busca regular es que son los biocombustibles. Los biocombustibles, ya sean la leña, los pellets, briquetas, carbón vegetal u otro tipo de desechos agrícolas, para que estos cumplan con condiciones técnicas mínimas de calidad, para asegurar que exista una calidad y que provea una eficiencia, una energía térmica que sea eficiente y sea limpia, y también una métrica que permita comparar al momento de comprar los distintos usuarios, y que permita también hacer mucho más estandarizada la forma, aun cuando la ley no establece que hay una u otra métrica. Esto hay trabajo que va a ser realizado por distintos reglamentos que contemplan además amplias instancias de participación ciudadana. Como decía, lo que se regula aquí, lo regulado es los actores del mercado de biocombustibles, los pequeños productores, quienes además están en su gran mayoría de acuerdo con avanzar en una regulación, una normativa de este tipo, no en el usuario final, no en la familia, sino que estamos haciendo las aguas arriba. Entre los distintos actores también se establecen algunas regulaciones para lo que se ve el transporte de los biocombustibles y la leña, y hay una exigencia de inscripción en un registro de procesamiento y de comercialización, para asegurar que también los centros de biomasa u otros también deban cumplir los estándares de calidad. La experiencia recoge también experiencia internacional de sistemas de certificación de leña y del sello de calidad de leña, que señalaba anteriormente, un reconocimiento para ellos, que durante muchos años también fue un actor muy relevante durante todo este proceso, y permite además, y algo que es muy relevante, dar una distinción y permite que los productores tengan un reconocimiento por comercializar leña seca, pero además permite que las familias o los consumidores puedan también poder distinguir de buena manera cuál es un biocombustible de buena calidad. Comprar, y algunos elementos que son muy relevantes. Al utilizar leña seca en comparación a una leña húmeda, hay un ahorro inmediato, dado que tienen entre un 15 y un 25% de mayor poder calorífico una leña seca versus leña húmeda. También evita contaminación local y problemas de salud, en un ahorro que es inmediato y futuro en este caso. Permite también que exista un formato, mayor información para los consumidores, y la leña también dimensionada según los estándares que se establezcan durante el proceso puede también ser utilizada, por ejemplo, para que tenga los tamaños apropiados, que es una de las temáticas que surgió con mucha fuerza durante los trabajos con las asociaciones de consumidores. En definitiva, el contenido de la moción también le da algunos requisitos o competencias al Ministerio de Energía para dictar especificaciones técnicas. Dicta el Plan Nacional de Modernización del Mercado de Biocombustibles, que deberá realizarse a través de un proceso amplio y participativo que la misma ley establece, y la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, va a tener facultades para poder fiscalizar y sancionar, autorizar a los órganos de certificación, registro de actores y otros tantos más. Y algo que es muy importante también, la propia ley establece y crea un plan de modernización y de gradualidad, porque entendemos que esto va a requerir una adaptación y una gradualidad, y la gradualidad contempla que la ley va a ir entrando en vigencia de manera paulatina, especial partiendo para aquellas ciudades que tienen mayores niveles de contaminación, y establece también instrucciones para coordinación para los distintos actores y de política pública respecto a la vigencia de la ley, y también tiene un apoyo y posibilidades especiales también de gradualidad para los pequeños productores, para que puedan cumplir las distintas exigencias que esta ley tiene. En definitiva, lo que se busca, y aquí existe un consenso bastante amplio, en que es importante y fundamental por términos económicos, pero principalmente en términos medioambientales, avanzar en una regulación de los biocombustibles sólidos en nuestro país para poder hacernos cargo del principal problema de contaminación que hoy día existe en el centro-sur. Este es un proyecto que surge de una moción parlamentaria transversal
que tuvo una intensa discusión en la Cámara de Diputados, y también la incentiva regula la producción de biocombustible y va agua arriba, más no en el autoconsumo. Asimismo, también es la misma ley la que establece que el autoconsumo queda excluido de esta norma, porque entendemos que hay particularidades también que es importante recoger y que se deben proteger, y que la gradualidad también va a ir de la misma mano, permitiendo que esta normativa pueda implementarse de buena manera y permita también que tengamos una normativa que regule los biocombustibles y que podamos tener una leña de mejor calidad y lo que repercute también, sin duda, una mejor calidad de vida para millones de familias que principalmente viven entre las regiones de O'Higgins y las regiones de Aysén. Eso es, Presidenta, una revisión bastante general del proyecto de ley, creo que es una iniciativa muy relevante. Como país debemos abordarla prontamente para poder también avanzar en el cumplimiento de todas las metas ambientales que nos hemos propuesto. Gracias, subsecretario. Me ha pedido la palabra la senadora Isabel Allende. Presidenta, yo estoy un poco sorprendida porque no sé con exactitud si el gobierno hizo suyo este proyecto, pero si a mí me dice que es una moción parlamentaria, hemos tenido cientos de experiencias que nos dicen que son completamente inadmisibles y tienen nuevas funciones, fiscalizaciones, etcétera, 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 y de verdad me gustaría con claridad saber. Por supuesto, no me opongo, al revés, estamos peleando siempre que el Parlamento tenga más atribuciones, pero estamos acostumbrados a que nos dicen que es inadmisible, y yo estoy un poco sorprendida, digamos, de ver que habla con tanto entusiasmo el subsecretario de un proyecto que habla permanentemente de la moción parlamentaria. Entonces quiero saber primero la definición del gobierno. Segundo, este es un proyecto que también debiera pasar por medio ambiente. Tercero, yo estoy también sorprendida porque en tiempos pasados hemos escuchado a la Comisión de Minería y Energía, en otros momentos aquí mismo en el Senado, gran entusiasmo del gobierno, que vamos dejando atrás la leña y que vamos caminando hacia la electricidad y el gas. Y con ejemplos, con fotografías, con subsidios, esto lo vimos de este gobierno. Entonces me gustaría saber de una vez por todas cuál es la política que quiere tener el gobierno. Yo quiero ser clara, que entiendo que la leña sigue siendo todavía muy alto el uso. O sea, tenemos muchísima gente que evidentemente usa la leña por ser evidentemente económica o tenerla más a la mano. El drama obviamente es que no siempre es leña de calidad o no es la leña seca, y eso genera toda la contaminación que conocemos y que aquí se ha también explicitado. Pero más allá de aquello, la gran pregunta que uno tiene que hacerse es entonces ¿en qué quedamos con el gobierno? Me gustaría entender cuál es la política que tiene el gobierno. ¿Va a ir reemplazando gradualmente el uso de la leña o va, como se nos había señalado, como se nos mostró, como ya dije, como se nos dieron hasta fotografías, en fin, subsidios a familias en el sur para que fueran reemplazando la leña? Entonces, la pregunta que quiero saber es cuál es finalmente la posición que tiene el gobierno. En segundo lugar, yo entiendo que este es un proyecto que es más fácil de aplicación, comillas, sectores más urbanos que rurales, porque es bastante más complejo hacer de que familias que vienen bastante aisladas, digamos, y que deben tener bastante dificultades, digamos, como para poder conectarse a una red. Entonces también es interesante saber, digamos, el nivel de aplicación. Pero sobre todo me gustaría, uno, que esto debiera también tener una mirada en la Comisión de Medio Ambiente. En segundo lugar, saber más profundamente aquello. Porque ese es el gran tema. Aquí hay tres componentes que son llamativos, digamos, y que me gustaría conocer. Por eso digo, ¿cuál va a ser el final la política del gobierno? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene entonces? ¿Qué es lo que quiere hacer? Regular la leña, que puede ser un camino, echar para atrás aquello, entonces otro camino que se había dicho que se reemplace la leña. Entonces me gustaría saber efectivamente qué es lo que quiere, qué es lo que en principio, por eso quiero que participe el Ministerio de Medio Ambiente también, quiero saber cuál es el diagnóstico del Ministerio de Medio Ambiente, si esto es lo que debemos hacer, o va de la mano, o son complementarios, pero es muy importante, digamos, conocer en definitiva cuál es la mejor política que podemos hacer. La quiero mirar desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la menor contaminación posible, pero también la quiero mirar de otro punto de vista. En general, y aquí hay otra mirada, nosotros queremos también proteger nuestros bosques, y hemos visto muchas veces que no se protegen como debiera ser. Y yo creo que hay también un elemento ahí que no se menciona, pero que también es importante relevante, digamos, cómo se combina una necesidad real de calefacción, entendemos que está más a la mano, etcétera, etcétera, en un uso bastante extendido, pero también con la protección de nuestros propios bosques. Entonces,
yo creo que son interrogantes que no quedan resueltas. Este proyecto le pusieron en discusión inmediata. Bueno, yo tampoco entiendo al gobierno porque pone discusión inmediata, como ha dicho algo que a mí no me queda claro si es iniciativa del gobierno. Y en segundo lugar, porque no pasa también por medio ambiente. Y en tercer lugar, creo que no es de llegar y poner discusión inmediata. Sobre todo con las contradicciones que yo veo que no son explicitadas o que no, o por lo menos yo no las escuché a la intervención del subsecretario, porque todos están, varios de los presentes aquí saben perfectamente lo que yo estoy diciendo. Se nos hablaba del cambio y tránsito hacia otras formas de calefaccionarse estando atrás la ley. Entonces aquí es difícil de entender cuál es en definitiva la posición del gobierno. Muchas gracias, senadora. Tengo 3 palabras solicitadas: el senador Guido Girardi, el senador Alejandro García Huidobro y el diputado Harry Jürgensen. En ese orden, senador Girardi. Mira, yo creo que tenemos un problema gravísimo de contaminación en las ciudades por leña. Porque en Santiago es por autos, pero un 38% de la emisión de PM2.5 en Santiago es por leña también, mayoritariamente por autos. Y el PM2.5 es un destructor, porque es un contaminante pequeño y es totalmente tóxico, porque el 100% proviene de la combustión. Y como es muy pequeño, ingresa directamente a la vía aérea, al alvéolo, pasa al torrente sanguíneo y genera destrucciones masivas. O sea, el PM2.5 es los principales responsables del infarto al corazón y al cerebro, porque al entrar al torrente sanguíneo produce procesos de coagulación intravascular, además de los cánceres y además de toda la patología respiratoria. Entonces, tenemos un mega problema. El punto, yo quiero un poco reafirmar lo que plantea Isabel Allende. El problema es que la leña, claro, lo que pasa es que si tú la quemas húmeda es un crimen. Si tú la quemas seca es un crimen menor, no, porque no hay ninguna posibilidad de regular una emisión adecuada y todos los estudios demuestran que la leña, aun cuando sea seca, es uno de los principales contaminantes. Lo que pasa es que si ya es húmeda es criminal. Y luego tenemos un problema de que lo que combustiona, o sea, finalmente ya sean la estufa, ya sean las cocinas a leña, no tienen ningún tipo de fiscalización y control. Es más, aun cuando fueran estas de doble cámara, igual tienen emisiones muy, muy importantes. Entonces lo que hay que entender es que esto no va a resolver los problemas, ¿verdad? Es chutear un poco el problema. Y lo que si uno quisiera usar leña, la única manera de hacerlo es poniendo industrias de calor, o sea, fábricas de calor que quemen leña y que lo quemen con sistemas hiper sofisticados de filtro de manga y haya distribución de calor a través de cañería, ¿verdad? Pero en cada ciudad podrían haber 1 o 2 de estas fábricas. En Canadá se hace así, otros países que distribuyen calor a través de centrales térmicas que queman leña, pero que son hiper sofisticadas. O sea, si nosotros vamos a usar leña seca, es cierto, es menos grave que la leña húmeda. Pero además, esto, no sé, en Temuco habrán 100.000 unidades que queman entre cocina, chimenea, estufa de doble cámara, de cámara simple. Imposible fiscalizar y controlar. Claro, lo único que se puede controlar es que la leña sea seca. Y además está el efecto sobre el CO2. O sea, cuando uno tiene un pedazo de leña, más o menos el 40% del peso es CO2, que va a volver a la atmósfera. ¿No? Eso no lo resuelve. Y luego, lo que plantea Isabel, yo estoy totalmente de acuerdo. El principal depredador de los bosques nativos en el sur es la leña. Es la leña que además en estos sistemas tipo hormiga que van depredando. En Chiloé está lleno de camiones ilegales que están cortando leña. Entonces, lo que yo veo es que aparece que aquí hay una inconsistencia, porque ¿cuál es la paradoja? La paradoja donde nosotros debiéramos estar dirigiendo esto es que Chile es el país que tiene el potencial solar más importante del planeta y tiene los potenciales de viento más importantes del planeta, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros con viento del sur podríamos resolver totalmente e ir cambiando progresivamente de los sistemas de calefacción a sistemas eléctricos, ¿no? Porque tenemos los vientos más potentes. Y si uno quisiera ir a Coyhaique
Coyhaique tiene los caudales más potentes, o sea, uno pudiera hacer una central de pasada de 10 megas, de 15 megas, un par de esas, y resolvería el problema si son 100.000 habitantes en total. Y Coyhaique es la ciudad más contaminada del mundo. No sé, yo creo que al gobierno le gusta mirar el siglo XX, o sea, no, está bien. Yo no es que yo me quiera oponer a... No es que yo me quiera oponer a este proyecto, ¿no? Pero considero que va en la dirección errada. Nosotros deberíamos estar apostando a ver cómo desde lo que hemos venido hablando. O sea, nosotros mismos estamos pensando que... Se cayó. ¿Se escucha? Ah, bueno. Nosotros mismos estamos planteando que a partir del 2030 no deberán haber más combustibles fósiles al sistema. Bueno, la leña es peor que el carbono en cierta manera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que a mí me gustaría que esto tuviera un poco de consistencia, que el gobierno no tan alegremente le pusiera discusión inmediata a este proyecto. Yo creo que de todas maneras tiene que ir a medio ambiente, estoy de acuerdo, ¿no? Porque las implicancias son ambientales, ¿no? O sea, va a resolver un problema energético, pero y la parte ambiental. Así que el problema de estos combustibles es la parte ambiental. Y a mí me gustaría, bueno, este gobierno está terminando, pero de todas maneras, este gobierno ha hecho una apuesta muy importante a áreas estratégicas como el hidrógeno, que es el combustible del futuro. O sea, nosotros vamos a resolver esto algún día cuando usemos hidrógeno en vez de gas. Y eso depende un poco de justamente que no tengamos, por así decirlo, no estemos tapando hoyos y no usemos de relleno instrumentos que yo creo que no nos van a resolver el problema. O sea, es chutear la piedra para que nos tropecemos más adelante. Ahora, de todas maneras, me parece que no es una mala medida la certificación de leña, pero de leña seca, pero no resuelve el problema. O sea, ya estamos en un tiempo de que esas medidas ya no sirven. No son las que tenemos que tomar. Tenemos que ir a cambios drásticos, y porque Chile, no sé, además es una paradoja, yo insisto, Chile es la Arabia Saudita o en la península arábica, así como ellos fueron del petróleo, nosotros lo somos de la energía solar y la energía eólica a nivel mundial. ¿No? Y si vamos al sur, tenemos los mayores recursos de pasada, de caudal. Entonces, yo digo, bueno, a mí me gustaría cómo se combina esto con eso, porque si no, no vamos para ninguna parte. O sea, es como la no política, ¿no? Es como la inmediatez, el presentismo, bueno, entonces hay que hacer. Pero esto no nos va a resolver el problema de contaminación de la ciudad, ¿no? Lo va a aliviar un poco, pero no lo va a resolver de ninguna manera. Nosotros hicimos estudios incluso en un momento con la Universidad de Temuco respecto a la estufa de doble cámara, y seguían siendo hipercontaminantes igual. Aun cuando pudieran usar pellets, son contaminantes por sobre otra alternativa. Entonces, yo no quiero poner el contexto, no para que esto no se haga, sino para que el gobierno mire para dónde tiene que mirar. ¿Te das cuenta? No puede poner en esto de énfasis y decir que esto es la solución y que esto es discusión inmediata, como si no, esto no es la solución. ¿No? Es un paliativo, una transición pequeña, a lo mejor, pero no es yo creo que el gobierno sigue en esta materia muy equivocado. Y además esto no tiene nada que ver con lo que dice el ministro de Minería y Energía respecto a las renovables, al hidrógeno y a todo lo que el gobierno está planteando. No sé. Yo creo que hay un problema de inconsistencia. Gracias, senador. Gracias, presidente. Le voy a pedir a la senadora Allende si puede... Yo quiero agradecerle a Francisco la exposición. Y yo me quedo con la consulta que lo primero hizo la senadora Isabel Allende respecto si efectivamente este es un proyecto es una moción parlamentaria, pero la hizo suya o no el Ejecutivo mediante algunas indicaciones. Es decir, esa es la primera consulta, porque si no, vamos a encontrar un problema de inconstitucionalidad que en el fondo nos va a paralizar el proyecto. Eso, yo quisiera, si es posible, que nos conteste esto, porque para poder seguir, porque antes de dar mi opinión respecto al proyecto, presidente. Muy bien. Si alguien más, el diputado Javier. No, es que yo quiero complementar. Perdón, creí que había... Subsecretario. ¿Senadora? Sí, adelante. Sí,
Me parece muy relevante poder despejar ese punto. Este es un proyecto que nace de una iniciativa parlamentaria de los senadores que comentamos anteriormente, y fueron presentadas indicaciones por parte del Ejecutivo y algunas indicaciones por parte de parlamentarios que reflejan el texto final, y todas aquellas materias que eran iniciativa exclusiva del Ejecutivo fueron presentadas por el Ejecutivo en su minuto, especialmente aquellas que se refieren a gasto fiscal y aquellas que se refieren a atribuciones tanto para el Ministerio de Energía como la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ya, gracias, Presidenta, porque creo que era muy importante poder abordar esa consulta. Yo, en primer lugar, creo que la iniciativa y valoro la presentación que se hace. Lo que ocurre es que hay que entender, primero que nada, hay más de 2 millones de personas que ocupan leña en Chile. Es decir, nosotros estamos en 19 millones de habitantes y son más de 2 millones. Yo creo que lo primero que tenemos que tener esa información, y además no solamente lo que ocupan leña, sino también todo lo que está detrás del negocio de la leña. En segundo lugar, el robo de madera incluido, como dice el senador Girardi. En segundo lugar, creo que hay que tener mucho cuidado respecto de estas normas que de repente pasan a ser una declaración de intenciones, cuando no hay una alternativa para sustituirlo. Porque me preguntan, ¿qué hoy día en la Araucanía tenemos para sustituir inmediatamente un proyecto que, aunque sea en forma paulatina, porque en esto muchas veces se está poniendo la carreta delante de los bueyes? Y lo que primero que tenemos que hacer, y en eso comparto con el senador Girardi, que tenemos que tener energías renovables que den la posibilidad real de esa alternativa. O si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a caer en el mercado negro. Hay sectores en este país que es imposible que la leña esté seca porque llueve todo el año. Entonces, yo lo encuentro una muy buena declaración de intenciones. El tema es que cuál es la solución real para descontaminar esas ciudades. Y segundo, esto tampoco va a operar en el mundo rural, porque es imposible. ¿Cómo van a fiscalizar en el mundo rural? ¿Cómo van a, en definitiva, van a poder secar la leña en las zonas rurales? Es decir, imposible. Entonces, yo entiendo que esto tiene que ser para la zona urbana, porque si no, creo que nos quedamos en una situación. Pero también las zonas rurales contaminan las zonas urbanas porque están íntimamente ligadas. Entonces, yo valoro esto, el hecho de poner discusión inmediata. Yo me encontré con otro proyecto que nosotros no analizamos en el día de hoy en la Comisión de Transporte, porque parece que el nuevo deporte que tienen, porque esto lo podrían haber puesto mucho antes. ¿Ah? Lo que tenemos que trabajar fuertemente, Presidenta, es que tengamos alternativas económicas y reales con el fin de poder avanzar justamente en lo que pretende este proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Si no hay algún otro senador, les toma la palabra entonces el diputado Harry Wilkerson. Muchas gracias, senadora Allende. Aprovecho de saludar a los senadores presentes. Tengo entendido que está presente el senador Proens, el senador Girardi, la senadora Proboste parece que se retiró. Saludos al subsecretario. Comentarles, senadores, que hace más de un año se discutió en la Cámara acerca de la prohibición total y absoluta del uso de la leña en el territorio nacional. Moción que fue rechazada porque se entendió la realidad del sur del país, que probablemente sea más difícil comprender para los senadores o parlamentarios que no representan esa zona importante de nuestro país. Y ese camino significaba, o sea, prohibir la leña completamente como uso, como combustible, era desconocer absolutamente la realidad de nuestro sur, ignorar costumbres también ancestrales y profundizar sin duda un prejuicio que existe acerca de ese biocombustible tan importante. Y entrando en contexto, durante todo este tiempo estamos hablando de la pandemia y estamos escuchando permanentemente que lo primero es la salud de los chilenos y por eso regular la producción y la comercialización de la leña y declararla un combustible sólido va justamente en esa línea. Dicho sea de paso, senadores, asimismo lo afirman todos los PDA de contaminación ambiental a lo largo de Chile, que lo están pidiendo desde hace mucho tiempo, que se regule la leña, y es por eso que nace esta iniciativa. Porque no podemos, como en el caso de Osorno, seguir permitiendo que el 75%
de la leña que se comercializa no es apta, o sea, de 500.000 metros cúbicos, 100.000 metros cúbicos no es apta. Y por eso debemos hacer algo, y por eso nace este proyecto también, para evitar la muerte prematura de miles de compatriotas cada año, como mencionó el subsecretario. Son más de 4.000 cada año, según los estudios que se nos presentaron en la comisión de la Cámara, por inhalar partículas dañinas y que producto de la combustión de inadecuada leña causan daños severos a la salud de los chilenos. Pero tampoco podemos oponernos, y aquí entro a discutir o a contraponer un poco lo que se plantea antes, a prohibirla completamente como método de combustible para cocinar o calefaccionarse, porque es el combustible más económico por lejos. Y la producción de leña representa en nuestro sur, voy a hablar de la región de los lagos que represento, aproximadamente 45.000 fuentes de empleo para familias campesinas y principalmente pequeñas, de la pequeña agricultura. Y esto también se produce de forma similar en las regiones de los ríos, más al sur Aysén, y también, por cierto, en la región de la Araucanía. Es por eso que nace este proyecto, que impulsamos de forma transversal junto al diputado Ilavaca, que representa a la región de los ríos, para que se mantenga esta actividad tradicional en el sur de Chile, pero con el foco puesto para evitar el grave impacto negativo que significa seguir contaminando el aire por el uso de leña húmeda. Ese es el punto más importante. Y el proyecto pretende hacer crecer esta economía ordenándola y estableciendo los estándares mínimos como en otras partes del mundo, desde la pequeña a la más grande, para ir masificando el consumo de biomasa. Porque esto se está haciendo en el mundo, si no es esto no ir para atrás o retroceder en cuanto al uso de combustibles, todo lo contrario, en países desarrollados cada vez se ha ido masificando más el uso de biocombustibles y, por cierto, el uso de leña. ¿Por qué? Porque la leña es un recurso o un combustible renovable, es el único combustible carbono neutral. ¿Qué quiero decir con esto? Porque durante el crecimiento de los bosques fija suficiente carbono como ningún otro combustible y eso lo hace carbono neutral. Además es sustentable y el único combustible que tiene beneficios tanto sociales como medioambientales. Lo que no podemos decir de otros combustibles sólidos. Es lejos el combustible más barato que podemos ofrecerle a las familias chilenas. Eso tiene que quedar muy claro, señores senadores. La producción y consumo de este biocombustible va ligado a planes de manejo sustentables de bosques. También se derriba otro mito, porque esto sintoniza con el adecuado manejo para cuidar nuestros bosques nativos, que conlleva sí o sí obtener y retirar subproductos como madera para leña, y no hacerlo haría inviable poder cumplir con acuerdos internacionales como en el marco del Acuerdo de París, donde Chile se compromete a mantener 200.000 hectáreas de bosque nativo. Si no se retira el recurso o el subproducto que se produce en ese manejo, que es la leña, se hace inviable poder cumplir con ese acuerdo en el marco de París, que significa el manejo sustentable de bosque nativo en nuestro país. Como les decía anteriormente, en países desarrollados el consumo de biomasa es cada vez más relevante y los biocombustibles están regulados tal cual como se pretende lograr con este proyecto. Y bueno, comentarles, también lo mencionó aquí el subsecretario, que el proyecto ve la luz porque el resultado del trabajo legislativo, gracias a un trabajo en conjunto con el Ministerio de Energía y diputados de forma transversal para lograr este texto que establece especificaciones técnicas mínimas de calidad de los biocombustibles, normas de procesamiento y certificación, además de normas de fiscalización y un plan de modernización del mercado de los biocombustibles sólidos, que se hace cargo de la situación de los pueblos originarios por lo demás, y respetando así técnicas y prácticas, como también establece el acompañamiento y apoyo a los pequeños productores. Hay proyectos relacionados en esta materia en la región de los lagos, por ejemplo, y por eso también apoya este proyecto con fuerza el gobernador regional, don Patricio Vallespín, quien sería importante que fuera invitado a esta comisión para exponga. Presidenta, con esto termino. Lo que tenemos que pensar acá es qué es lo más saludable para mantener la actividad leñera, que es, repito,
una actividad muy importante y relevante, sobre todo para la pequeña agricultura familiar campesina en el sur de Chile. Se hace cargo de proteger la salud y además es lo que es más saludable para hacerse cargo de una sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Que realmente como se piensa que usar leña es dañino para el medio ambiente, todo lo contrario. Por algo se está usando cada vez más en las economías de países desarrollados. Presidenta, es por esto, estimadas senadoras y senadores, que los invito a tramitar este proyecto cuanto antes para que ojalá vea la luz antes del periodo de invierno del próximo año. Muchas gracias, senadora. Gracias a usted, diputado Jürgensen. Mire, yo quiero dar una explicación. Tuvimos grave problema de conexión, estuvimos más de 20 minutos intentando conectarnos. Toda la presentación que nos hizo el subsecretario, que agradecemos, por cierto, don Francisco López, la tuvo que repetir enteramente de nuevo todas las láminas porque fue imposible conectarnos. Entonces eso nos ha atrasado enormemente. Esta sesión terminaba a las 12, ya son las 12:20, y por segunda vez no hemos podido escuchar al sindicato turnado Codelco Ventana. Entonces yo pido que solamente vamos a poder darle 15 minutos a ellos, y desde ya mis disculpas al alcalde de la comuna de Radio Hurtado, pero es completamente imposible escucharlo. Lo dejaríamos para la siguiente semana. Y no sé si el sindicato puede en 15 minutos exponer la situación de ellos, por lo menos que comiencen su presentación. Si después hace falta, buscaremos otra oportunidad. Además que queríamos que estuviera presente Codelco, cosa que tampoco lo conseguimos. Así que dicho aquello, por ahora le daríamos la palabra al sindicato, entonces, turnado Codelco Ventana. Entiendo que está su presidente, el director, en fin, a lo menos 15 minutos poder escucharlo, porque... ¿Presidenta? Sí. Disculpe, subsecretario, es que hay varias consultas que quedaron abiertas, tanto por usted como por otros senadores. No sé si habrá la instancia de poder dar respuesta a esas también. Perdón, subsecretario, no vamos a seguir con este tema porque no tenemos posibilidades. Tenemos esperando al sindicato desde la semana pasada y también en esta oportunidad. Vamos a dejarlo pendiente. Además, yo pido que pase formalmente a la Comisión de Medio Ambiente. Es fundamental que la Comisión de Medio Ambiente también lo vea. Así que por ahora lo vamos a dejar pendiente y ya nos pondremos de acuerdo, digamos, la coordinación. Los temas pendientes, subsecretario, va, por supuesto, a verse posteriormente en otra sesión y ahí podrá contestar muchas de las cosas que han surgido. Aparte que es evidente que existen... ¿Cómo entramos delante? No se escucha nada, disculpe. Nos quedamos sin audio. Bueno, no puedo hacer más. Si no hay audio, solamente decirle que la próxima sesión no hay, estamos sin audio. Nosotros lo escuchamos. Ah, bueno. Y ahí volvió. Bueno, que el secretario escucha que queda para la siguiente sesión. Por favor, el sindicato lo antes posible, discúlpenos, en fin, directores, los que estén presentes, saludarlos y brevemente poder escucharlos. La verdad es que tenemos comisión a las 12:30, pero estamos dispuestos a escucharle, aunque sean 15 minutos, y si es necesario, después ver si se hace una segunda sesión. Sí, para nosotros. Usted me dice, senadora, cuando parta. Don Juan Peña, por favor, adelante. Ya, senadora. Entonces, déjeme... mire, nosotros teníamos una presentación que queríamos entregar, la habíamos enviado también ahí a la Secretaría, y no sé si nos da el tiempo para poder realizarla. La verdad es que es una presentación no muy extensa, pero que da cuenta de la situación que estamos viviendo. Nosotros, senadora, primero que nada, agradecerle a todos ustedes, los honorables senadores y senadoras, por esta instancia, y también solicitarle que también con un poquito mayor tiempo tal vez nos puedan escuchar. Aquí me voy a desconectar porque voy a... ¿Me escuchan bien? Sí, porque la consulta sería la siguiente. Yo no sé si usted prefiere
en mi caso 15 minutos, incluso para mí es complicado. Sí, no, lo podemos, senadora. Yo creo que lo dejamos como como una entrada al tema y después ustedes también, si a ustedes lo encuentran pertinente, nos puedan invitar nuevamente. Y lo voy a hacer súper rápido. Eso es lo que yo le quería plantear. Si a lo mejor Pequeño es resumen. conveniente que le demos mucho más tiempo en una siguiente sesión. Eso es lo que yo le quería plantear. Como quiera, senadora, nosotros estamos absolutamente dispuestos. Para nosotros este tema es fundamental. Estamos a las puertas de la entrada en vigencia del nuevo plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas Concón, Quintero y Puchuncaví. Usted nos conoce desde otras comisiones. Usted siempre ha estado muy pendiente de lo que ocurre en la zona de Quintero, Puchuncaví, y también otros senadores también, como el senador Huidobro, que siempre hemos mantenido y hemos contado con su apoyo para incorporar, y no quiero olvidar a muchos otros, la senadora también, cierto, Proboste, que quien nos invitó también a esta, es alguien que maneja el tema de la minería, pero para nosotros el tema aquí es fundamental, porque estamos a 3 meses de la entrada en vigencia de este nuevo plan de prevención y descontaminación atmosférica. Tenemos un proyecto, senadora, un proyecto que se está presentando, que se va a presentar. Era fundamental tener al presidente ejecutivo de Codelco, quien visita la división, quien sabe de los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras de la división, por tener esta inversión que nos permita. Mire, senadora, lo voy a graficar y discúlpeme con este par de minutos, y mejor que nos dé tiempo en otra sesión. Podemos llegar a ser la mejor fundición de las fundiciones estatales y dejar de ser alguien que aporta a una zona de sacrificio, que no nos gusta el término, sino que avanzar a la zona de recuperación, a la zona de reparación. ¿Por qué? Porque estaríamos en condiciones, senadoras, de llegar a estándares por sobre la normativa ambiental vigente, Decreto Supremo 28, llegar a estándares de la Organización Mundial de la Salud, pero solo requerimos de la aprobación de, en este caso, el Estado de Chile, del dueño, que es Codelco, a esta inversión que es cercana a los 45 millones de dólares, que ya tiene su ingeniería básica, que ya se hicieron las modelaciones, que ya está validado por organismos internacionales respecto de su eficiencia respecto del proyecto. Así que, senadora, mire, la verdad, si quiere nos reagendan o le damos. Don Juan, mire, primero que nada, agradecer, por supuesto, la disposición de ustedes. En segundo lugar, agradecer nuevamente incluso la comprensión, porque hemos tenido dificultades de conexión que nos atrasaron. En tercer lugar, creo que todos, a nombre de los senadores presentes, preferimos darle mucho más tiempo y tocar este tema que es muy relevante, y por eso no queremos hacerlo apurado y de mala manera. Incluso la senadora Proboste tenía la Comisión de Educación, se tuvo nuestra presidenta, se tuvo que retirar. Conocemos perfectamente el compromiso de ustedes y, por cierto, que queremos escucharlo. Así que yo propongo que nosotros además vamos a hacer todo lo posible para que asistan los ejecutivos de Codelco, porque queremos también que estén presentes, creemos que es un tema demasiado importante. Así que lo vamos a dejar para la siguiente sesión, comprometido, ¿no? Acá se toma el acuerdo, senadores, por favor. Tomamos el acuerdo entonces de que la próxima sesión, de la Comisión de Minería y Energía, están ustedes en primer lugar para invitarlos. Y vamos senadora. Muchas gracias. Muchas gracias por la comprensión. Nuevamente mis disculpas al alcalde de Padre Hurtado. Quedará pendiente, le avisaremos si da el tiempo para la siguiente sesión. Mil disculpas nuevamente a todos y a aquellos que han estado. Gracias, senadora. Quedo atento a la citación correspondiente. Ojalá sea para la próxima semana. ¿Cómo no, alcalde? Muy bien, veremos si es posible, lo reagendamos, y nuevamente gracias por la comprensión. Así que la próxima... A ustedes. Una sesión, más que la próxima. Por favor, que nos consideren. Gracias. Ahí está el senador Proven también, que siempre nos colabora también. Lo honorable. Gracias a ustedes, muchas gracias. Entonces, será esta sesión. Gracias.